And our subject today is the spiritual power of Y nuestro anticipation. tema hoy es el poder espiritual de la anticipación. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Romanos, vimos el versículo 11, donde nos decía que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vimos estos versículos anteriores y el apóstol Pablo pasa de la parte doctrinal de su epístola a la parte de aplicación de la epístola al principio del capítulo 12, y todo que tenemos aquí en el versículo 12 depende de los versículos iniciales del capítulo, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, a la luz de todo lo que ha hecho por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y se acordarán que consideramos que la adoración tiene dos partes: la adoración directa, tal como lo que estamos haciendo en este culto de adoración al Dios viviente en este momento, y también la vida que vivimos como un sacrificio vivo, la ofrenda a Dios, la cual es toda nuestra vida y es nuestro culto racional, la adoración lógica a Dios. Entonces están esas dos partes, la adoración directa y después también la vida de un compromiso y dedicación a Dios. Y versículo 2, donde dice: no os conforméis, no os amoldéis a este mundo, a esta época, al sistema de este mundo que es orquestado por Satanás para arruinar almas, sino que tenemos que transformarnos en la renovación de nuestra mente para que podamos probar todo lo que sea perfecto y la buena voluntad, agradable y perfecta a Dios. Entonces llegamos al versículo 12, donde dice: gozosos en la esperanza, una de las grandes exhortaciones que tenemos aquí. Bueno, ¿qué significa gozarse en la esperanza? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en lugar de la anticipación en la vida cristiana, verdaderamente se subestima la esperanza. Es una hermana gemela de la fe, la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Y la más grande, nos dice el apóstol Pablo, es el amor. Pero la fe, la esperanza y el amor existirán a través de la eternidad para los creyentes. La fe, la esperanza y el amor. Y aquí tenemos esta exhortación hermosa para la esperanza, y vamos a estarlo estudiando en el tiempo que tenemos disponible. Gozosos en la esperanza. La palabra esperanza viene del verbo griego anticipar, esperar algo con placer. Es esperar con anhelo, una expectación, y en el griego clásico se utiliza en el contexto de algo agradable, una expectativa, una expectación agradable. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Gozosos en la esperanza. Cada que tú veas esta palabra esperanza en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a la anticipación, con placer, a una expectativa, una expectación, a un gozo en la esperanza. Pero no se practica tanto como tendría que ser practicada entre nosotros como creyentes, la práctica de la anticipación. Hace una gran diferencia a la forma en la que vivimos nuestras vidas. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo la practicamos? ¿Cómo practicamos la anticipación? Si no practicamos la anticipación, entonces vamos a estar presos a preocupación, temor, vamos a ser arrollados por diferentes eventos. La esperanza o la anticipación es sumamente importante. Como he dicho, es la hermana gemela de la fe. Son cosas muy similares hasta cierto punto, excepto que la esperanza tiene que ver con el futuro. Gozarnos en esperanza o practicar la expectación o la anticipación no es exactamente lo mismo como enumerar nuestras bendiciones. Eso es valioso, eso es preciadísimo, el recordar las cosas que Dios ha hecho y que nos ha dado, y adorarle y alabarle y agradecerle por estas cosas. Sin embargo, la esperanza mira más al futuro, no solamente al futuro eterno,
Claro, que esa es la suprema esperanza, la gloria eterna, el poder estar con Cristo para siempre. Debemos pensar en esto, debemos afirmar eso en nuestro corazón y darle gracias a Dios. Tenemos que gozarnos. Y a medida que lo hacemos, eso es resumir la felicidad. A medida que pensamos al respecto de estas cosas, no solo se puede resumir la felicidad y extraerla del aire, por así decirlo, pero si tienes un objeto en lo cual te estás enfocando, si por ejemplo recuerdas las bendiciones del pasado, entonces sí puedes. Si recuerdas la bendición y bondad de Dios para ti en el futuro, si tú estás pensando al respecto de estas cosas definitivas y específicas, entonces tú puedes obtener una gran cantidad de gozo y paz y felicidad y gratitud sin importar cuán mal te puedas sentir. Y esta es la orden de Dios que se da a través del apóstol Pablo. Gozosos en la oración, en la esperanza. Tiene que ser nuestro comportamiento, nuestra posición, nuestra postura. Y eso es lo que vamos a considerar. Así que sí, podemos enumerar las bendiciones en el pasado. Hasta cierto punto tenemos que mirar al pasado para poder tener expectativa del futuro. Y has tenido grandes grandes respuestas a tus oraciones. ¿Y acaso no es el caso que tú has intercedido con fervor por otras personas, tal vez en tu familia, tal vez entre colegas del trabajo y amigos que están a tu alrededor, incluso por enemigos? ¿Acaso no has tenido respuestas a esas oraciones donde ha habido una clara obra de gracia en la vida de esa persona por la cual oraste? Claro, miras el pasado y entonces proyectas eso al futuro. Tú sabes que eso también sucederá una y otra vez. Algunas veces duras durante horas, durante mucho tiempo y casi desesperas porque alguien te preocupa mucho, pero sabes que Dios escuchará tu clamor. No por necesidad, está todo dentro de su voluntad, pero sabes que muchas de las personas por las cuales oras serán tocados y serán bendecidos. Esa es la esperanza, la anticipación, la expectativa. La expectación de que Dios escuchará y bendecirá. Y has tenido grandes liberaciones también, desde luego que sí. Aquellos tiempos cuando no sabías qué hacer, a dónde ir, a quién acudir, y te arrojaste a los pies del Señor y fuiste fortalecido y capacitado. Y las circunstancias fueron ajustadas tal vez de lo alto. Y Dios te ayudó. Y bueno, no podías contenerte. Estabas perdido en maravilla, amor y alabanza. Y tú te acordarás de esas ocasiones y hay muchas más que vendrán. Puedes anticipar y anhelar porque esto está en línea con las promesas de Dios. Entonces esto trata respecto de cómo Dios te sostendrá y te ayudará y cómo intervendrá en tu vida y te bendecirá en los años futuros, en los meses y años futuros, justo hasta el final de tu vida. Y esto trata respecto de la gloria eterna. Vamos a considerar algunos aspectos de las bendiciones de Dios que anticipamos. Anticipamos, podemos hacer una lista, ponlo en la parte trasera de tu Biblia. Podemos anticipar que Dios te equipará. ¿Acaso no te ha equipado en el pasado ya? Has atravesado ciertas experiencias difíciles. Y después cuando el Señor te llevó a través de eso y pudiste ver su mano en esos eventos, te diste cuenta que fuiste equipado para algo que venía delante, para Él. El apóstol Pablo nos dice una vez más que somos confortados, por ejemplo, en ciertas tribulaciones, de modo que nosotros podamos tener el equipo necesario para confortar a otros también. Y Dios está equipando a su pueblo. Si nuestras vidas son entregadas a Él, entonces Él te entrenará, pero no te entrenará si no estás viviendo la vida que se señala aquí al principio del capítulo 12. Así que, hermanos, versículo 1, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si no estás viviendo así, no tendrás este equipo, pero si estás viviendo para Dios, en el sentido de que quieres ser usado por Él, en el sentido de que quieres que tu vida esté en sus manos, entonces puedes esperar que Él te equipará, Él te entrenará para las diferentes cosas a través de las cuales te llevará en los años futuros, diferentes tareas que te dará por hacer y ministerios, por así decirlo. Así que
tenemos la expectativa de que somos profundizados, por eso somos preparados por el Señor para su servicio, avanzando, firmes. Esperamos más luz, que Dios nos dé más entendimiento. Fue Dios quien primero que nada abrió nuestros ojos a través del poder del Espíritu y nos capacitó para ver nuestra pecaminosidad. Nunca lo vimos antes. Él nos ayudó a ver la caída del hombre, la condición de las almas perdidas. Él abrió nuestros ojos una vez para que pudiéramos entender lo que significaba verdaderamente el Calvario, de modo que en vez de solamente saberlo teóricamente en nuestra vida, sino ahora lo sentimos, por así decirlo, y sabíamos que fue una muerte redentora por personas como yo, y esto nos conmovió. Se nos dio entendimiento profundo para entender las cosas de Cristo y la redención de Cristo. Y después las doctrinas que has aprendido y las emociones que has tenido a veces con la palabra de Dios, las cosas que has podido entender. ¿Acaso no anticipas esto una vez más? Que eso sucederá más y más mientras más avanzas en tu caminar espiritual, y tendrás más luz y entendimiento y verdad. Y todo esto seguirá así hasta el día final, cuando haya ese gran brote de luz y entendimiento a medida que pasas de este tiempo a la eternidad. Y después la santificación también. Había pecados con los cuales luchabas, que no podías vencer, y lo intentaste y lloraste y Dios te libró, respondió tus oraciones. Tal vez tú eres uno de aquellos que tenías un gran problema de mal carácter y eso ya casi no te molesta así este día, porque eso ha sido quebrantado por el Señor. No lo hubieras podido controlar tú. No podías deshacerte de eso tú solo o tú sola, pero sin embargo Dios te ayudó, y eso pasará también en el futuro más y más. Serás librado de ciertas tendencias que tú odias. Dios te ayudará. Anticipa estas cosas, ten expectativa de esto. Esa es la esperanza, es lo que significa gozosos en la esperanza. Y entonces podemos tener felicidad y podemos adorar a Dios por lo que podemos esperar. Y después la ayuda de Dios, la ayuda del Señor. ¿Cuán frecuentemente necesitamos su ayuda? Que Él nos dé valor de lo alto. ¿Cuán frecuente necesitamos más paciencia? Y si oramos, Él nos ayuda. Y después hay veces que has sido ayudado tanto que casi no podías creerlo. Y entonces querías decirle a todo amigo cristiano, a todo hermano en Cristo, cómo el Señor te había ayudado. Eso sucederá una y otra vez. Ten anticipación de esto, espera esto, alaba a Dios por esto. Gozosos en la esperanza. Y después tenemos también liberaciones, que incluso son mayores. Cuando no podíamos ver la salida de una situación, sin embargo Dios nos mostró, y tuvimos tiempo cuando necesitábamos guía. ¿Haremos esto o tenemos que hacer aquello? Era una gran encrucijada en la vida, y oramos y quitamos las cosas del escritorio, por así decirlo, todos los erróneos motivos y deseos, y Dios nos ayudó en nuestra mente para poder entender cuál era el camino correcto a tomar. Y si hemos tomado el camino erróneo, sin embargo, aún así, de forma circunstancial, tal vez se abre una puerta, se cierra otra, la guía del Señor, y probamos su fidelidad. Y eso sucederá una vez más, y otra vez en el futuro, gozosos en la esperanza, pues Dios está contigo. Y después deseaste ser usado por Dios. En la escuela dominical tal vez, en la visitación en las calles, en el ministerio de evangelización, pero no sabías si tú podrías lidiar con esas cosas o hacerlo bien, pero oraste. Y Dios produjo fruto de lo que tú hiciste de forma notable, y le adoraste y le diste gracias. Y eso sucederá muchas veces a medida que pasan los años. Entonces gózate, adora y darle gracias a Dios. Y tienes que cobrar felicidad y paz. Y hay muchas cosas que Él te ha dado ya. Por ejemplo, piensa a través de los años, cuando tenías gran necesidad
y apenas podías sobrevivir, cualquiera que fuera la necesidad que tenías. Si era algo de salud que necesitabas, o fortaleza, o recursos, o capacitación para hacer esto o aquello, dinero tal vez. Y Dios, el evangelio de la prosperidad de esos predicadores no tiene ninguna base bíblica. Dios no te enriquece, pero tú pudiste orar. Y entonces Él te llevó a través de la tribulación y te ayudó. Y entonces miras esas preocupaciones hacia atrás y te avergüenzas. Que no confiaste en Él lo suficiente y no te aferraste a Él, pero Él te ayudará y Él proveerá todo lo necesario una y otra vez, de modo que puedas honrarle y servirle y seguir avanzando. Y tu vida será un gran inventario de provisiones maravillosas. ¿Y cuántas veces Él ha escuchado y respondido tus oraciones y te ha levantado cuando estabas en tribulación y te ha fortalecido y te ha ayudado? Cuenta tus bendiciones, dale gracias por el pasado, pero proyéctate al futuro también. Y afirma estas cosas. Incluso antes de que lleguemos a la gloria, el Señor obrará en nuestras vidas. Él probablemente no te hará rico, a menos que tú seas una de esas personas en quienes puede confiar riquezas para que puedas ser un gran mayordomo y un gran ayudador de muchos otros, pero probablemente no te hará rico, porque eso te arruinará. Muy probablemente te arruinará y te debilitará probablemente y te apartará probablemente de tu esfuerzo espiritual y tus objetivos. Pero Él proveerá y te ayudará. Entonces esto es lo que el apóstol está queriendo decir aquí. Gozosos en la esperanza. Acuérdate de la forma en la cual Él te ayudó. Acuérdate de la gracia. Nunca merecíamos su ayuda y su bendición y sin embargo por gracia nos bendijo. Recuerda las promesas en las cuales confiaste. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y proyecta todo eso al futuro. Y dale gracias. Si tú quieres ser bueno, bueno en poder anticipar la bendición de Dios y agradecerle por esto y estar feliz en esto, entonces tienes que tener cuidado con los impedimentos. Desde luego el pecado. El pecado siempre tiene que ser atacado en nuestra vida. Pero en particular la autocompasión. ¿Practicas la autocompasión? Es un placer extraño pervertido. Es una miseria, pero es un placer. Es una cosa muy extraña la autocompasión. Si alguien te dijese, ahora mismo estoy aquí nadando en autocompasión, tú les dirías, bueno, vamos a hablar y te voy a ayudar a que salgas de ahí. Si ellos te dijeran la verdad, te dirían, no quiero que me ayudes, estoy aquí bien. Como que lo estoy disfrutando, de hecho. No lo estás disfrutando, pero es como si lo estuvieras disfrutando, la autocompasión. Repasando todas las cosas terribles que te han pasado, o que alguien te ha hecho, o la presión que has tenido, etc. Sí, pero no puedes regocijarte en la esperanza mientras que al mismo tiempo estás dando hospitalidad a la autocompasión. Y estás permitiendo que todas estas cosas estén ahí en tu mente, etc. Entonces ora por gracia. Quita esos pensamientos, desvanécelos. Más bien, practica la anticipación, la expectación. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ejercita tu fe, depende de Él y Él te bendecirá. No necesariamente te enriquecerá. No necesariamente te dará todo lo que quisieras tener en este mundo, pero Él te bendecirá de forma espiritual y proveerá todo lo suficiente. Así que practica el gozarte en la esperanza. Los celos son otros grandes enemigos del gozo en la esperanza. Si tú eres una persona celosa de otras personas, egoísta, envidioso, al mismo tiempo no puedes tener contentamiento con las bendiciones que Dios te dé. Ni tampoco anticipar su ayuda, su influencia santificadora, el que Él te dé instrumentalidad, las respuestas a tus oraciones,
a medida que pasan los años. No puedes hacer esto y mucho menos puedes gozarte en las bendiciones eternas. Entonces lidia con los impedimentos. Si eres, por ejemplo, codicioso y pones tus cosas tu corazón en las cosas terrenales y pones tu nariz en todos los catálogos para comprar cosas y estás soñando con cosas que tienes en esta tierra, entonces no puedes anticipar bendiciones espirituales de Dios. Estas dos cosas no van juntas. Si tú permites que te atrapen demasiado las cosas terrenales, no puedes gozarte en esperanza. Si tú no piensas en tu caminar con Dios y en las cosas eternas, entonces estos son unos cuantos comentarios al respecto de la anticipación. Lo que significa en qué tenemos expectativa las diferentes áreas de pensamiento para poder anticipar la bendición de Dios. Y también mencioné los impedimentos y sobre todo tenemos la gloria eterna. Y bueno, una vez más el reto, ¿cuán frecuentemente piensas al respecto de la gloria eterna? ¿Tienes un temor biológico de la muerte que Dios te ha puesto en tu constitución? Bueno, eso es una gran amabilidad de parte de Dios. Eso es algo que el Señor ha programado en nuestra constitución de cada ser humano. Un temor de la muerte. Es una misericordia de Dios. Nos hace pensar al respecto de qué va a pasar después, qué hay después de la muerte, qué hay al respecto de mi Creador. Nos trae, a pesar de nuestra incredulidad, antes de encontrar al Señor, nos trae a pensar al respecto de Él. El ateo más acérrimo tiene un temor de la muerte. Esa es una amabilidad de Dios, es una forma de detener al ser humano cuando está apartándose de Dios y para que esto nos haga pensar, pero no tendría que gobernar al creyente. Porque mientras que sí es cierto que tienes esta aprensión y temor biológica de la muerte, tú sabes que por la misericordia de Dios, a través de la sangre derramada de Cristo, a través de su amor perdonador y la salvación, cuando tú tengas tu último aliento en esta tierra, tu alma volará al paraíso de Cristo y verás a tu Señor y verás su gloria. Tal vez tú vendrás primero. Tal vez estarás vivo cuando Él vuelva. Algunos de ustedes, tal vez. Cuando Cristo sea revelado en toda su gloria. Palabras humanas no son adecuadas para describir esta gloria. Cuando las personas le vean y de alguna forma vean y sientan todos los poderosos atributos de Dios en Cristo, que van a ser mostrados en su gloria cuando Él aparezca. Y estos eventos, queridos amigos, pero bueno, le veremos un día. Y el último día estará la victoria, el triunfo de Cristo. El pecado terminará, este mundo presente y su historia terminará. Toda la persecución, toda la oposición, toda la violencia física en contra de los creyentes, todas estas cosas terminarán. Toda la incredulidad, todo el ateísmo, toda la oposición intelectual a Dios, todo terminará. Y Cristo será todo y en todos. Y vendrá la resurrección de los muertos. Y el juicio general vendrá. Y las cenas del Cordero, la gran boda del Cordero y todos estos grandes eventos del fin de los tiempos y la gloria será revelada. Y tú no tendrás pecado ya. Y tú verás cosas maravillosas y la nueva creación. Y tu alma, de forma eterna, beberá de las cosas del Señor. Así que anhela estas cosas. Ten expectativa. ¿Piensas al respecto de estas cosas? ¿Meditas al respecto de esto? Tu mente está maravillándose a medida que lees los pasajes de la Escritura que tratan al respecto de cosas grandes y eternas. Entonces puedes cobrar felicidad y alivio y acción de gracias, porque ese es nuestro destino y futuro. Vamos a considerar los frutos de la anticipación o expectación. Si practico la expectativa, la expectación y pienso en las bendiciones que ya recibí, las proyecto a mis años futuros. Cuando tenga tribulaciones y cuando me siento lejos de mi Dios,
anticipo su mano sobre mi vida, su intervención de gracia y misericordia en mi vida, las diferentes cosas que me dará para equiparme, la ayuda, las respuestas a mis oraciones que recibo. Medito al respecto de estas cosas ciertísimas para proyectarlas al futuro y después la gran certeza final de la redención eterna. Queridos amigos, habrá ciertos frutos y quiero ir a ciertos pasajes a medida que avanzamos a la conclusión. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 2. El apóstol Pablo habla al respecto de esperanza bastante en la epístola a los Romanos. Romanos 5, versículo 2, hablando al respecto de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí tenemos a Pablo refiriéndose a la anticipación, la esperanza de la gloria celestial. Ahora ve por favor el versículo 5 del mismo capítulo. Palabras maravillosas en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. La esperanza nunca nos desilusiona. La palabra griega que se traduce aquí así como avergüenza significa que no seremos derrotados en vergüenza o en desgracia, abochornados. La práctica de la anticipación, de la expectación, de anhelar con gozo y felicidad las cosas que Dios hará por ti y hacia ti en esta vida y en la eternidad, esa práctica de anticipación jamás hará que tú tengas que abochornarte, avergonzarte, jamás estarás decepcionado en la práctica de la esperanza, porque las cosas que tú anticipas con toda certeza sucederán en tu vida, y la esperanza no avergüenza. Pero mira el siguiente enunciado: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En otras palabras, la esperanza, la anticipación, de alguna forma, aumenta nuestra concienciación y nuestra disposición del amor de Dios. ¿Qué fruto? Jamás hubiera esperado leer esto. Lo voy a leer una y otra vez. Y tengo un poco de dificultad al tratar de seguir la lógica que está aquí, pero es el enunciado claro. Practica la anticipación y entonces estarás más abierto y más con una conciencia del amor de Dios por ti, la ternura que Dios tiene para contigo, el afecto que Dios tiene por ti, si eres creyente, porque tú practicas la anticipación. Entonces Dios te recompensará con una mayor sensibilidad, por así decirlo, de su poderoso amor. Y esto será derramado en tu corazón porque el amor de Dios es derramado de forma abundante en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué motivación para poder practicar la anticipación, para que tengamos más sensibilidad, por así decirlo, al amor de Dios. Recuenta tus bendiciones en el pasado. Espero que lo hagas, pero ¿las recuentas en anticipación del futuro? ¿Y adoras y alabas a Dios? Es una manifestación de tu fe el que hagas esto. Y esto te da gran sensibilidad ante el amor de Dios. Esta es la única posible interpretación de Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza o desilusiona. Jamás serás decepcionado o abochornado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y después voy a Romanos 8, versículo 24. Voy rápidamente, grandes versículos, amigos. Mira el versículo 24 de Romanos 8. A veces nos confunde a todos, estoy seguro. A veces nos sorprende.
porque en esperanza fuimos salvos. Oh no, tal vez uno pensaría, somos salvos por la gracia, a través de la fe, pero no por esperanza. Bueno, sí, es cierto que sería más útil a nosotros si estuviera traducido de forma diferente, porque es correcto que digamos que somos salvos en esperanza, no por la esperanza. Y hace una gran diferencia. En español así dice, somos salvos en esperanza. No dice por esperanza, de modo que nos confundamos. Está mejor el español que el inglés. Entonces, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Y el significado no es que seamos salvos por la anticipación, sino que tu salvación te da una anticipación. La salvación y la esperanza están tan cercanas que a medida que eres salvo, el momento en el que eres salvo o salva, eres alguien que tiene gran esperanza, que anticipas grandes cosas, que tienes expectación de más bendiciones de Dios. Ese es el significado del pasaje, porque en esperanza, está mejor el español que el inglés aquí, en esperanza fuimos salvos. Esta esperanza que te fue dada junto con la salvación, de modo que ahora tienes certeza de tu futuro y de que Dios te sostendrá y te ayudará y que escuchará tu clamor y tus intercesiones y te fortalecerá y proveerá todo lo necesario y te bendecirá todo para su gloria, para su servicio y después te llevará al gozo eterno. Entonces debes proceder en esperanza. La hermana gemela de la fe es la esperanza. Fe nos lleva a la práctica de la esperanza. Y entonces el apóstol Pablo nos dice esto aquí. Voy a ser equipado. Voy a obtener más luz y entendimiento. Voy a ser santificado. Voy a ser ayudado más y más. Se me dará grandes liberaciones. Voy a ser guiado en cosas complejas futuras. Voy a conocer su cercanía, su confort y su sostenimiento. Voy a conocer también su regaño y su corrección también. Pero voy a conocer su ayuda y la comunión con Cristo. Entonces somos salvos por la esperanza. En la esperanza, dice en español. Y versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, versículo 25 del capítulo 8, con paciencia lo aguardamos la esperanza. En otras palabras, la anticipación es allí con la expectativa, con la paciencia. Y ahora el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo de esperanza o expectación. Y después quiero llevarles brevemente a Romanos 15, por favor. Otros versículos que podríamos analizar brevemente. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el versículo empieza con esperanza y más o menos termina también con la esperanza. ¿Qué pasa aquí? El Dios de esperanza, el Dios que te da esperanza, es decir, esto, te da el poder de la anticipación, de la expectativa, la ciertísima garantía de esperar cosas venideras, bendiciones. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La práctica de la anticipación o la expectación te dará gozo y paz de Dios, de modo que puedas abundar en esperanza. Así que tú esperas, Dios te dará gozo y paz en esta esperanza, de modo que tu esperanza se fortalezca. Tu Señor te ama y ama tanto la práctica de la anticipación, que entonces la recompensará esta práctica con gozo y paz, de modo que aumente todavía más la esperanza. Y mientras más avanzas en tu vida antes de que venga el Señor, más anticiparás y más expectativa tendrás y más fuerte será tu fe y tu paciencia por cuenta de esto. Qué hermoso ciclo de eventos. En 10 años
tendré todavía más expectación, anhelo y certeza de lo que tengo hoy en día si no me he ido con el Señor todavía. Esta es la promesa del versículo y lo podemos leer una y otra vez. Y el Dios de esperanza, el autor de la esperanza, Romanos 15:13, una vez más, la fuente de esperanza y anticipación, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces tendrás paciencia. Entonces tendrás esa disposición que brilla incluso ante los incrédulos, que encomienda tu testimonio en todo sentido, que lo recomienda. Y voy de vuelta al capítulo 12 a medida que avanzamos a la conclusión, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en el sufrimiento, constantes en la oración. Todas estas cosas están conectadas con toda certeza. Sufridos en la tribulación. Y no voy a avanzar más porque nos tomará mucho tiempo. Pero aquí tenemos la gran exhortación para nosotros esta mañana. Gozosos en la esperanza, cobrando felicidad y gratitud para con Dios a través de la práctica constante de la anticipación. Haz tu lista. Ten tu agenda. Ten tu lista. Piensa respecto de todas las cosas que Dios hará en tu vida para que tú puedas servirle, de modo que puedas más y más anticipar. La práctica entonces del creyente que anticipa la mano de Dios en su vida, gozosos en la esperanza.